Muy buenos días, tardes o noches. El tema de mi proyecto es análisis de tasa de cambio por tabulación cruzada aplicado en el río Daule. Este tema ha surgido por el problema del cambio de uso de suelos en espacios naturales, ya sea por el incremento de la agricultura, infraestructura u otros factores como inundaciones o incendios forestales que generan impactos negativos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, contribuyendo así con el cambio climático. Por tal, el objetivo de mi proyecto es determinar el cambio de uso de suelo alrededor del río Daule en función del agua y la vegetación en el lapso de 3 años con el propósito de que se gestionen los bosques de forma sostenible, que se detenga y que se invierta en la degradación de las tierras y que se ponga freno a la pérdida de la diversidad biológica. Para realizar este proyecto he usado las siguientes herramientas: Google Earth para la creación y modificación de files, QGIS para realizar ciertos geoprocesos, ArcGIS para el análisis espacial, Saga para la tabulación cruzada, GloBIS para la obtención de nuestras imágenes satelitales Sentinel y RStudio para la interpretación de nuestros datos. El proceso que he seguido primero ha sido realizar ciertos shapefiles sobre el área de estudio, mismos que me sirven para hacer los buffers, que estos a su vez sirven como una capa que va a servirnos para cortar nuestras imágenes satelitales exactamente las bandas 2, 4 y 8, para luego a las mismas llevarlas a ArcGIS y hacer una composición para cada año. Luego de hacer la composición, procedemos a hacer a cada uno de nuestras capas ciertos clusters. Los clusters generan como salida un raster clasificado. Sin embargo, los clusters no nos permiten hacer una clasificación personalizada, por eso se tuvo que hacer una reclasificación en base a los campos que se deseaba estudiar. En este caso son agua, nubes, infraestructura, cultivo y también lo que es la vegetación. Luego procedemos a Saga y hacemos el cross tabulation. En este caso, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes, donde los números hacen referencia a cada uno de los campos que antes he mencionado y la diagonal hace referencia al área que se ha mantenido o se ha conservado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para agua podemos ver que 818.910 hectáreas se han conservado en el lapso de estos 3 años. U otro ejemplo, podemos ver que en infraestructura 9.564 hectáreas se han conservado. Pero para nosotros ver nuestras ganancias o pérdidas tenemos que fijarnos en lo que son las columnas y las filas. Para este caso, las columnas serán nuestras pérdidas y las filas serán nuestras ganancias. Pero para mostrar de una mejor manera esto, he hecho los siguientes diagramas de barras. En relación al agua, podemos ver que nuestro cultivo, en ganancia, nuestro cultivo, ciertas partes donde antes había cultivo, ahora hay agua. O sea que ciertas partes de cultivo han sido socapados por el agua. Podemos decir que hubieron ciertas inundaciones, pero también podemos ver que hay pérdida de agua en el cultivo. Significa que donde antes había agua, ahora hay cultivo. En infraestructura podemos notar que ha habido inundaciones sobre la infraestructura y que por otro lado una muy pequeña parte donde antes había agua, ya no hay agua y hay ahora infraestructura. En vegetación es algo mucho más interesante y podemos notar que ha habido grandes inundaciones sobre la vegetación, cubriéndose todo esto por agua, y que por otra parte ciertos lugares donde antes había agua ya no hay agua y ahora ahí hay vegetación. Sin embargo, podemos notar que las inundaciones han sido mucho mayores. Por otro lado, en la vegetación podemos corroborar lo que hemos mencionado antes. En cuestión de la vegetación, vemos que cierta parte de la vegetación ha tomado el área del agua, sin embargo es mucho menor que la del agua. Aquí se puede notar que el agua ha tomado más parte de la vegetación que la vegetación del agua. En el caso del cultivo, este es el resultado más significante que hemos tenido. Se puede notar que aquí existe cierta parte de vegetación ha sido cubierta donde antes había cultivo, lo que podemos decir que hubo una reforestación, tal vez, pero lo que podemos notar es que una gran parte, casi 250 hectáreas de vegetación han sido perdidas y ahora ahí hay cultivo. Y lo mismo para la infraestructura. Bueno, esto ha sido todo.
Muchísimas gracias.